Dios no te ha olvidado, te está preparando. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Lo perdió todo, familia, salud, riquezas, y aún así no maldijo a Dios. La historia de Job no es solo una tragedia antigua, es una de las mayores pruebas de fe jamás contadas. Una historia que confronta la pregunta que todos nos hacemos en el dolor: ¿por qué Dios lo permite? Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy veremos la prueba de Job. ¿Por qué Dios permite el dolor? Historia que cambiará tu fe para siempre. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu forma de ver el sufrimiento y tu relación con Dios. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. Imagina despertar una mañana y, sin advertencia alguna, perderlo absolutamente todo. Tu familia, tus posesiones, tu salud, tu paz, no por haber hecho algo malo, sino precisamente por hacer lo correcto. Esta es la historia de Job, un hombre cuya vida nos sacude, nos confronta y también nos consuela. Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz y era sin duda el más próspero entre todos los hombres de Oriente. Su vida era estable, bendecida. Tenía 10 hijos, miles de ovejas, camellos, ganado y muchos siervos. Era respetado, admirado y sobre todo fiel a Dios. Pero en el plano espiritual, una conversación divina cambiaría su destino. En el cielo, Satanás se presenta ante Dios y el Señor, con orgullo, menciona a Job como un ejemplo de fidelidad. Satanás responde con cinismo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Todo le va bien. Tócale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara. Dios, con plena confianza en la fe de Job, permite que Satanás pruebe su fidelidad. En un solo día, mensajero tras mensajero llega a Job con noticias devastadoras. Sus ganados han sido robados, sus siervos asesinados, sus riquezas destruidas. Y lo más doloroso, sus hijos han muerto en un trágico accidente. Todo en un instante. Y sin embargo, ¿sabes qué hizo Job? Cayó al suelo, rasgó su ropa, se postró y adoró. Dijo con voz temblorosa pero firme: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ni una sola palabra de queja salió de su boca contra Dios. Pero la prueba no terminó ahí. Satanás, insatisfecho, vuelve a desafiar a Dios. Tócale la piel, su salud, y verás si no te maldice. Dios le permite afligir a Job, con la condición de que no toque su vida. Y entonces, Job es herido con llagas desde la cabeza hasta los pies. Su cuerpo se convierte en una prisión de dolor, y su alma en un desierto de preguntas. Su esposa, quebrada por la tragedia, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con una voz debilitada por el sufrimiento, responde: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Su fe, aunque golpeada, aún respiraba. Job se sienta en ceniza, raspando sus llagas con un tiesto, y ahí, en el polvo, comienzan sus largas conversaciones con sus amigos, quienes en vez de consolar, lo acusan, lo juzgan, lo critican. Insinúan que su sufrimiento es castigo por pecado oculto. Pero Job sabe que no ha pecado, y en su lucha empieza a levantar preguntas profundas a Dios. Job se encontraba en medio de un sufrimiento inimaginable. Había perdido sus riquezas, sus hijos, su salud, y quizás lo más doloroso, la comprensión de sus amigos y seres queridos. Sin embargo, en medio de su dolor, no dejó de buscar a Dios. Aunque sus palabras a veces eran duras y llenas de confusión, jamás maldijo al Señor.
Job no entendía por qué todo eso le estaba ocurriendo, pero sabía que, fuera cual fuera la causa, su esperanza debía permanecer anclada en su Creador. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, lo visitaron supuestamente para consolarlo, pero pronto sus palabras se convirtieron en acusaciones. Ellos estaban convencidos de que Job debía haber pecado gravemente para merecer semejante castigo. Pero lo que no comprendían era que el sufrimiento de Job no era un castigo, sino una prueba que trascendía su entendimiento y que en el cielo había sido observada desde el inicio. Cada palabra que Job pronunciaba estaba cargada de dolor, pero también de una fe profunda. En medio de sus lamentos, llegó a declarar: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo». Esta declaración, hecha mientras estaba cubierto de llagas y sentado en cenizas, fue un grito de esperanza eterno, una proclamación que cruzó generaciones y sigue inspirando corazones hasta el día de hoy. El silencio de Dios durante el sufrimiento de Job fue ensordecedor. Durante capítulos enteros, Job clama, pregunta, suplica, pero no recibe respuesta, y sin embargo no deja de buscar. Esta etapa de silencio divino es una de las lecciones más profundas del libro. Dios a veces calla, pero nunca abandona. El silencio de Dios no es indiferencia, es un espacio para que la fe florezca sin depender de las respuestas inmediatas. Finalmente, cuando Job ha llegado al límite de su resistencia, Dios habla, pero no le da explicaciones directas. En lugar de responder a sus preguntas, le muestra su poder y majestad a través de preguntas retóricas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Estas palabras no pretendían humillar a Job, sino revelarle que el universo está lleno de misterios y que el propósito divino va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Job se queda en silencio, no porque haya recibido la respuesta que esperaba, sino porque ha visto a Dios. En ese momento reconoce su pequeñez y declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta revelación personal de Dios fue más poderosa que cualquier explicación. El encuentro con la presencia de Dios transformó su dolor en reverencia y su sufrimiento en sabiduría. Después de esta experiencia, Dios restaura a Job. No solo le devuelve lo que había perdido, sino que le da el doble. Le otorga hijos, hijas, riquezas y una vida larga y plena. Pero lo más importante que recibe Job no fue lo material, sino la revelación del carácter de Dios y una fe inquebrantable que había pasado por el fuego y había salido refinada como el oro. El mensaje eterno de Job es que el sufrimiento no siempre es castigo, que la fe no depende de las circunstancias y que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, aunque parezca callado. Job nos enseña que no siempre tendremos respuestas, pero siempre podemos tener comunión con aquel que sí las tiene todas. Esta historia también nos muestra que Dios no necesita justificación ante los hombres. Él es soberano, y su plan, aunque a veces incomprensible, siempre tiene un propósito eterno. Job no fue restaurado porque lo merecía, sino porque Dios es bueno, y en su bondad premia la fidelidad, la humildad y la confianza que permanece incluso cuando todo parece perdido. El legado de Job sigue siendo un faro para quienes atraviesan tormentas. Su historia no es solo una narrativa antigua, es una declaración de que Dios ve, escucha y al final responde. No siempre con lo que pedimos, pero siempre con lo que realmente necesitamos. A pesar de haber recuperado todo al final, Job nunca volvió a ser el mismo hombre, no porque quedara marcado por el sufrimiento, sino porque la experiencia lo llevó a conocer a Dios de una forma que antes solo podía imaginar. Lo que antes era una fe basada en lo que había oído, ahora era una convicción nacida de un encuentro personal, íntimo y profundo
con el Todopoderoso. El dolor no fue en vano. Fue el camino hacia una relación más pura, más fuerte y más viva con su Creador. El libro de Job no nos promete que siempre veremos la recompensa en esta vida, pero sí nos asegura que Dios está con nosotros en cada temporada. Job fue testigo de una verdad que muchos aún hoy buscan comprender, que hay un propósito más allá del sufrimiento y que incluso cuando la vida se vuelve incomprensible, Dios sigue siendo digno de confianza. Esta es una de las verdades más poderosas que emergen de sus páginas. Los amigos de Job, aquellos que lo acusaron injustamente, también fueron confrontados por Dios. Él los reprendió por no haber hablado con justicia como lo hizo Job, y les ordenó ofrecer sacrificios, pidiéndole a Job que intercediera por ellos. Este acto no solo restauró su comunión con Dios, sino que también mostró la nobleza del corazón de Job, quien intercedió por aquellos que lo habían herido con sus palabras. El perdón fue parte de su restauración. Este detalle es crucial. Nos enseña que muchas veces la verdadera sanidad comienza cuando soltamos la ofensa y decidimos perdonar. Job no se aferró al rencor, ni pidió venganza. Su carácter fue tan refinado como su fe. Y ese carácter, moldeado por la adversidad, lo convirtió en un verdadero testigo del poder transformador de Dios. Así, su historia no solo habla de sufrimiento, sino también de redención, humildad y gracia. Job vivió 140 años después de su prueba. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Vivió en paz y finalmente murió viejo y lleno de días. Pero más allá de los números y la longevidad, lo que realmente importó fue la calidad de esa vida restaurada. Era una vida con propósito, con entendimiento, con gratitud profunda, porque solo quien ha caminado por el valle puede verdaderamente valorar la cima de la montaña. Hoy, cuando leemos su historia, no solo encontramos consuelo, sino también dirección. Job no tuvo la Biblia, no tuvo una iglesia que lo respaldara, ni redes sociales donde compartir su testimonio, pero tuvo una fe auténtica que lo sostuvo en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que lo convierte en un ejemplo eterno. No porque lo tuvo todo, sino porque cuando lo perdió todo, no perdió su fe. Su historia atraviesa los siglos para recordarnos que nuestra confianza no debe estar en lo que tenemos, sino en aquel que nunca cambia. Las riquezas van y vienen, la salud puede fallar, incluso las personas pueden darnos la espalda, pero Dios permanece. Y ese es el ancla que sostuvo a Job y que también puede sostenerte a ti. El dolor puede llegar, sí, las preguntas pueden abrumarnos, pero la fe, aunque a veces silenciosa, sigue siendo más fuerte. Job gritó, lloró, dudó, se quebró, pero nunca dejó de buscar. Y esa búsqueda lo llevó a un encuentro real con Dios. Esa es la invitación para todos nosotros, que en vez de alejarnos en los tiempos difíciles, corramos hacia el trono de gracia. Cuando Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, no lo dijo desde la ignorancia, sino desde una fe purificada por el fuego. Es la fe que ve más allá del dolor, que cree incluso sin entender. Es la fe que agrada a Dios, la fe que lo conmueve. Y es esa misma fe la que hoy está disponible para ti. Así como Job, tú también puedes pasar por la tormenta y salir al otro lado más fuerte, más sabio y más lleno de Dios. No estás solo, no estás olvidado. Tu historia no ha terminado, y el Dios que restauró a Job sigue siendo el mismo, fiel, justo y lleno de compasión. Lo más impresionante de la historia de Job no es solo su restauración material, sino la restauración interior. Job aprendió a confiar en Dios más allá de la lógica, más allá de sus emociones y más allá de sus circunstancias. Esta transformación no se logra en los días de abundancia, sino en las noches oscuras del alma, donde la única luz que queda es la de la fe. Y cuando esa fe brilla, aún tenue,
Es suficiente para sostenernos hasta el amanecer. Cuando Job miraba hacia atrás, seguramente no entendía todos los porqués, pero comprendía el para qué. Su vida ya no se trataba solo de bendiciones terrenales, sino de ser testigo de la gloria de Dios en medio de la batalla. Y esa es una enseñanza poderosa para todos los que hoy se sienten rotos, olvidados o perdidos. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. No abandona a sus hijos en el fuego, los forma allí. Dios no le dio a Job explicaciones detalladas, pero le mostró su grandeza. Lo llevó a considerar la creación, la inmensidad del universo, el misterio de la vida. Y entonces Job entendió que si Dios puede sostener los cielos con sus manos, también puede sostener su vida, incluso cuando todo parece desmoronarse. Esa revelación lo cambió más que cualquier milagro, porque la fe que descansa en el carácter de Dios y no en las circunstancias es una fe inquebrantable. Job se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual. Su nombre quedó marcado en la historia como uno de los grandes héroes de la fe, no por su fuerza física, sino por su perseverancia, no por sus riquezas, sino por su fidelidad. Hoy millones leen su historia y encuentran aliento, porque si él pudo soportar tanto y seguir creyendo, entonces tú y yo también podemos hacerlo. Los capítulos de su vida nos recuerdan que cada prueba tiene un propósito, que cada pérdida puede abrir la puerta a una revelación mayor. Job pensaba que lo había perdido todo, pero en realidad estaba ganando algo eterno. Estaba siendo afinado como el oro en el crisol. Y esa es la promesa para cada creyente que atraviesa la prueba. Dios no te ha olvidado, te está preparando. En un mundo donde muchos quieren bendición sin proceso, éxito sin sacrificio y victoria sin batalla, Job nos muestra el otro camino, el de la fidelidad en el sufrimiento, el de confiar cuando todo parece injusto, el de rendirse no al dolor, sino al plan perfecto de Dios. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que el cielo aplaude. El dolor de Job no fue en vano. Su historia es una carta viva para todo aquel que sufre en silencio, un testimonio de que Dios no solo restaura, sino que recompensa la fidelidad. Y no solo con bienes materiales, sino con una fe purificada, una sabiduría profunda y una comunión que transforma. La bendición de Job no fue solo lo que recibió, sino en lo que se convirtió. Cada lágrima que derramó fue recogida por Dios. Cada pregunta que lanzó al cielo fue escuchada, y aunque el cielo guardó silencio por un tiempo, no fue por ausencia, sino porque estaba trabajando en algo eterno. Cuando Dios finalmente habló, no fue para explicar, sino para revelar su majestad. Y eso bastó para Job. Bastó para sanar su alma. El sufrimiento de Job lo conectó con generaciones futuras. Su dolor se transformó en esperanza para los que vendrían después. Hoy, sus palabras siguen siendo eco de resistencia, fe y confianza absoluta en el Dios soberano. Porque Job no solo sufrió, Job venció. Y no lo hizo con espada, sino con fe. Así que, si hoy estás enfrentando una batalla, recuerda, la historia de Job es también un mapa para ti, un faro que ilumina el camino en medio de la oscuridad. El mismo Dios que estuvo con Job está contigo, y aunque hoy no entiendas el por qué, puedes confiar en el para qué. Porque lo que viene después del proceso es gloria, es madurez, es propósito cumplido. Y mientras Job retomaba su vida después de todo lo que había pasado, su relación con Dios ya no era la misma. Había pasado de oír hablar de Él a conocerlo íntimamente. Su experiencia ya no se basaba en la tradición o en lo que otros decían, sino en lo que él mismo había vivido. Job descubrió que en medio del quebranto uno puede ver el rostro de Dios con mayor claridad. No porque Dios se acerque más, sino porque el alma herida ya no tiene filtros ni barreras que la distraigan. El entorno que antes lo acusaba tuvo que guardar silencio.
Aquellos amigos que lo habían juzgado erróneamente fueron reprendidos por Dios y tuvieron que acudir a Job para que intercediera por ellos. ¡Qué ironía tan divina! Aquel que fue señalado como culpable ahora era el canal de restauración para otros. Dios estaba reivindicando públicamente a Job, mostrando que su fidelidad en medio de la tormenta no solo era verdadera, sino también admirable. Y es que cuando permanecemos fieles, aunque otros no entiendan nuestro dolor ni nuestras decisiones, Dios se encarga de mostrar la verdad. No hay necesidad de defendernos cuando el cielo es nuestro defensor. El tiempo y el testimonio hablarán por sí solos. Job no buscó venganza ni justicia humana, simplemente siguió confiando, y esa confianza fue honrada. La restauración de Job no fue parcial, fue completa. Dios le dio el doble de lo que había perdido: hijos, riqueza, salud y años de vida. Pero más allá de lo material, lo que Job ganó fue una dimensión espiritual que no todos logran alcanzar. Una fe inquebrantable, una comunión profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso no se compra, se forma en medio del fuego. Sus nuevos hijos y hijas crecieron escuchando la historia del sufrimiento y la victoria de su padre. Y seguramente en cada relato se transmitía una fe sólida, real, probada. Porque Job no solo les heredó bienes, sino una herencia espiritual invaluable. Su casa se convirtió en un altar, su testimonio en un legado, y su nombre en una inspiración para generaciones. Incluso en su vejez, Job se mantuvo fuerte. Vivió 140 años después de su prueba y vio hasta la 4ª generación. Eso habla de una vida larga, plena y bendecida. No porque no hubiera dolor, sino porque ese dolor no definió su destino, sino que lo impulsó hacia uno mayor. La fidelidad en la prueba trajo una recompensa duradera. Job es la evidencia viva de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, que aunque no entendamos sus caminos, Él siempre está presente. La historia nos muestra que incluso en el silencio, Dios trabaja, que mientras sentimos que todo se cae, el cielo está orquestando una obra maestra, y cuando el telón finalmente se abre, todo cobra sentido. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo elevó a un lugar de honra. Le permitió dejar una huella eterna, escrita en las páginas de la Biblia y en los corazones de millones que, como él, han pasado por el valle del dolor. Su historia sigue siendo contada porque su fe sigue siendo ejemplo. Job no buscó fama, no pidió reconocimiento, solo quiso entender por qué sufría. Pero en lugar de respuestas, Dios le dio revelación. En lugar de explicación, le dio propósito. Y ese propósito sigue resonando hasta hoy. Job nos enseña que, aunque el dolor sea inevitable, rendirse no lo es. Que podemos sufrir, pero también podemos resistir. Y así, con una vida restaurada, una fe fortalecida y una comunión renovada, Job vivió el resto de sus días en paz. No sin recuerdos, pero sí con esperanza. No sin cicatrices, pero sí con gloria. Su vida gritaba una verdad poderosa, que después del quebranto viene la plenitud, y que los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Y así como Job fue restaurado, también fue transformado, porque no hay restauración verdadera sin una transformación interna. El Job que salió de la prueba no era el mismo que entró en ella. Había en él una sabiduría que solo se adquiere en medio del dolor, una humildad que solo nace cuando todo lo que creemos tener bajo control se desmorona. Ahora, cada palabra suya llevaba el peso de la experiencia, y cada silencio estaba cargado de profundidad. Muchos comenzaron a acudir a Job no solo por consejo, sino por esperanza. Era como si en su historia pudieran ver un espejo de sus propias luchas, y encontraban en él una señal de que sí es posible sobrevivir al quebranto, de que sí se puede volver a comenzar cuando todo parece perdido. Job se convirtió en un faro para los abatidos,
en un refugio para los que atravesaban noches oscuras. Él no hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia. No predicaba sobre fe desde una posición cómoda, sino desde las ruinas que supo reconstruir con los escombros de su dolor. Y eso marcaba la diferencia, porque las palabras que sanan son aquellas que nacen del alma rota, restaurada por Dios. Job no imponía su experiencia, pero su sola presencia transmitía consuelo. Con el paso de los años, Job fue testigo de cómo su historia se volvía legado. Sus nietos y bisnietos crecieron oyendo su relato como una epopeya real, y cada vez que enfrentaban una dificultad, recordaban las palabras de su abuelo: «Aunque él me matare, en él esperaré». Esa frase, dicha en el momento más oscuro de su vida, fue la herencia más valiosa que dejó. Dios había mostrado a través de Job una lección eterna: que los justos pueden sufrir, pero nunca serán abandonados, que el silencio de Dios no significa su ausencia, que incluso cuando no entendemos, podemos confiar, y que el dolor, aunque agudo, tiene un final glorioso cuando se camina con fe. Job no negó su sufrimiento, no disfrazó su tristeza ni ocultó su duelo. Fue honesto con sus emociones, transparente con su alma, pero firme en su esperanza. Y eso fue lo que lo mantuvo en pie. No fingir que todo estaba bien, sino confiar en que algún día lo estaría. Y ese día llegó, porque el Dios que promete, cumple. Cada mañana, al ver salir el sol, Job recordaba que la noche más larga había quedado atrás, y con cada hijo que abrazaba, con cada cosecha que recogía, daba gracias a Dios, no por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido, por el Dios que estuvo con él en la cima, en el valle, y nuevamente en la restauración. Y es que las heridas sanan, pero dejan marcas que no debemos esconder, porque son testimonio de lo que Dios hizo. Job no borró su pasado, lo convirtió en testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo usó para levantarlo. Y esa es una promesa que sigue viva para ti también. Hoy, miles de años después, el nombre de Job sigue vivo. Su historia sigue siendo leída, su fe sigue siendo modelo, porque su vida nos enseña que lo que hoy parece el fin puede ser solo el comienzo. Que donde ves ruinas, Dios ve un altar, y donde sientes dolor, Él está escribiendo propósito. Así que si estás atravesando un momento como el de Job, no pierdas la fe. Recuerda que el mismo Dios que estuvo con él está contigo, y que el final de tu historia aún no ha sido escrito. Lo mejor está por venir, porque si Job fue restaurado, tú también puedes serlo. Job, ahora restaurado, caminaba entre su pueblo con una mirada diferente. Ya no era simplemente el hombre rico y respetado que todos conocían antes de la tragedia. Ahora era alguien que conocía a Dios no solo de oídas, sino cara a cara, en medio del polvo y la ceniza. Sus palabras eran pocas, pero su vida hablaba más fuerte que cualquier discurso. Era un testimonio vivo del poder de Dios para levantar del polvo a quien ha sido derribado por la tormenta. Los que antes se apartaron de él, al verlo en desgracia, regresaban ahora con respeto, algunos con lágrimas, otros con admiración. Pero Job no guardaba rencor. En su corazón ya no había espacio para la amargura, solo para la gratitud, porque entendía que incluso el rechazo y el abandono habían sido parte del proceso que lo llevó a conocer la profundidad del amor y la fidelidad de Dios. Cada día era un regalo, cada hijo, una promesa cumplida, cada amanecer, un recordatorio de que la oscuridad no dura para siempre. Job aprendió a valorar las cosas simples, la risa de sus hijos, el sonido del viento, la sombra de los árboles. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la paz que se lleva por dentro. Su testimonio comenzaba a pasar de generación en generación. Las personas se reunían para escuchar cómo Dios había permitido que Job fuera probado, pero también cómo lo había sostenido. Y al contar su historia, no dejaba fuera el dolor,
Lo mencionaba, lo reconocía, pero siempre lo mostraba como un puente hacia la gloria que vendría después. La historia de Job no solo cambió su vida, sino la de muchos. Se convirtió en esperanza para los enfermos, en consuelo para los afligidos, en ejemplo para los justos que no entienden por qué sufren. Porque Job demostró que se puede sufrir sin perder la fe, llorar sin perder la dignidad y esperar aunque todo parezca perdido. Job no volvió a ser el mismo, y no debía serlo. Las pruebas no nos devuelven a nuestro punto de inicio, nos transforman, nos elevan, nos maduran. Lo que parecía una pérdida irreparable, Dios lo convirtió en plataforma para mostrar su poder. Lo que parecía el final fue en realidad el punto de partida hacia un destino más grande. Y es que Dios no se limita a devolver lo que fue quitado. Él añade, multiplica, renueva. Así como hizo con Job, también puede hacerlo contigo. Tal vez no entiendes el proceso, tal vez las lágrimas no han cesado. Pero si permaneces firme, si sigues confiando aún en el silencio, verás su mano obrando detrás de cada escena. Job vivió muchos años más, y aunque sus primeros días fueron buenos, los últimos fueron aún mejores. No por la riqueza o la salud, sino porque llevaba consigo la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando la vida parece injusta. Porque Dios no olvida a los suyos. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor y responde en el tiempo perfecto. Así, el nombre de Job quedó grabado en la historia no como el hombre que perdió todo, sino como el hombre que no dejó de creer. Y ese es el verdadero milagro. Más allá de lo que Dios le devolvió, el mayor regalo fue la fe que nunca murió, la relación que se fortaleció y el carácter que fue forjado en el fuego de la prueba. Y hoy, cuando hablamos de Job, no hablamos solo de sufrimiento, hablamos de propósito, de fidelidad, de restauración. Su historia nos recuerda que incluso en el momento más oscuro, Dios sigue escribiendo. Y si Dios no ha terminado contigo, entonces tu historia aún tiene mucho por revelarse. Y aunque su cuerpo había sanado y su fortuna había sido restaurada, lo más impactante en Job era lo que había cambiado en su interior. Ahora hablaba con una sabiduría que solo nace del quebranto. Sus palabras eran bálsamo para las heridas de otros. Muchos viajaban desde lejos solo para escucharlo, no porque fuera un maestro reconocido, sino porque sus cicatrices hablaban de un Dios que no abandona. Job no tenía respuestas simples, pero tenía una fe firme. Cuando le preguntaban por qué un hombre justo había sufrido tanto, él no daba fórmulas. Solo decía, antes oía hablar de Dios, pero ahora mis ojos lo han visto. No había enojo en su voz ni queja en su corazón, había paz. Una paz que solo puede nacer después de haber caminado por el valle más oscuro, tomado de la mano de Dios. Sus hijos crecieron viendo no solo a un padre amoroso, sino a un hombre que se convirtió en leyenda por su fe. Cada vez que Job hablaba de sus días de aflicción, lo hacía con humildad, sin exagerar ni minimizar. Recordaba sus noches sin dormir, las preguntas que nunca tuvieron respuesta, los amigos que lo condenaron, pero sobre todo recordaba cómo Dios lo sostuvo cuando no podía sostenerse solo. Los años pasaban y Job no dejaba de agradecer. Nunca volvió a confiar plenamente en sus riquezas, ni en su salud, ni siquiera en la estabilidad de la vida. Su confianza estaba anclada en Dios, y eso lo hacía libre. Ya no temía a la pérdida, porque había aprendido que todo lo que se pierde, si está en las manos de Dios, puede ser restaurado de formas más gloriosas. La historia de Job se convirtió en un faro en medio de las tormentas de otros. Su nombre era mencionado cuando alguien perdía a un ser querido, cuando las enfermedades golpeaban o cuando la vida parecía injusta. Acuérdate de Job, decían, no como quien recuerda a un mártir, sino como quien señala a alguien que venció la oscuridad sin dejar de confiar. A través de los años, la historia de Job trascendió generaciones, fue escrita, leída, enseñada. Y cada vez que alguien enfrentaba una prueba,
Job les hablaba desde las páginas sagradas. No estás solo. Yo también pasé por ahí. Y si pude salir, tú también lo harás, porque el mismo Dios que me levantó, te levantará a ti. No era la riqueza de Job lo que lo hacía admirable, era su fidelidad en medio del dolor, porque cualquiera puede alabar en la abundancia, pero solo los verdaderos adoradores lo hacen en la pérdida. Y Job fue uno de ellos, no porque fuera perfecto, sino porque se aferró a Dios aun cuando no entendía. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido y aún así decides creer. Job fue probado en lo más profundo y salió aprobado, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque nunca soltó la mano de su Creador. Hoy su vida sigue hablando. Nos recuerda que el sufrimiento no es sin propósito, que la pérdida no es el final, y que la fidelidad siempre será recompensada. Nos enseña que Dios no olvida a los suyos y que detrás de cada prueba hay una promesa esperando ser cumplida. Y así, mientras el sol se ponía tras los campos, donde Job veía crecer a sus nuevos hijos, mientras las ovejas volvían a multiplicarse y la tierra volvía a dar fruto, Job sabía que lo más valioso que había ganado no se podía contar en monedas ni en cabezas de ganado. Lo más valioso era su fe renovada, su corazón restaurado y su relación con Dios más fuerte que nunca. Con el paso de los años, Job se convirtió en un símbolo viviente del favor de Dios restaurado. Pero no era una restauración vacía, no era simplemente tener el doble de lo perdido. Era una transformación desde el alma, un testimonio de que incluso las cenizas pueden convertirse en belleza cuando están en manos del Creador. Quienes lo visitaban no solo se admiraban de sus riquezas o de su familia, sino de la paz profunda que reflejaban sus ojos. En cada conversación, Job dejaba claro que su mayor tesoro no eran las bendiciones materiales, sino el conocimiento íntimo de Dios. Nada se compara con conocerle, solía decir, y cuando hablaba, las personas sentían que no era un discurso ensayado, sino una verdad vivida, sentida, atravesada por el fuego del dolor y la redención. Los niños del pueblo solían correr entre sus campos, sin saber que ese hombre sabio y paciente, que los saludaba desde el porche alguna vez, lloró en la soledad del polvo, clamando por una respuesta que parecía no llegar. Sus nietos se sentaban a su lado para escuchar historias, y cuando Job contaba su vida, lo hacía sin amargura, con una calma que solo brota de un corazón sanado. A menudo llegaban personas abatidas, golpeadas por la vida, buscando un consejo, una palabra, y Job los recibía con el corazón abierto. No juzgaba, no minimizaba el sufrimiento ajeno, porque él sabía lo que era tenerlo todo y luego no tener nada. Su historia servía como espejo para otros, mostrando que la restauración no siempre llega cuando uno quiere, pero siempre llega cuando uno confía. Job entendía algo que pocos comprenden, que a veces Dios permite que caminemos por el valle de sombra no para destruirnos, sino para transformarnos. Y él era prueba viviente de que la fe más pura no nace del gozo, sino del dolor rendido ante Dios. Esa fe, decía él, es como el oro refinado, solo brilla después de ser pasado por el fuego. Algunos todavía se preguntaban por qué Dios había permitido que Job sufriera tanto, pero Job ya no buscaba esa respuesta. Había aprendido a confiar sin entender. Había descubierto que la pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Y su vida respondía a esa pregunta con cada acto de amor, cada palabra sabia, cada sonrisa ofrecida desde el alma. Los años pasaron y Job siguió caminando en fidelidad. Nunca olvidó los días oscuros, pero tampoco se quedó atrapado en ellos. Aprendió a agradecer lo que tenía sin aferrarse, sabiendo que todo en la vida es temporal, excepto la fidelidad de Dios. Cada amanecer era un recordatorio de que, aunque la noche pueda ser larga, la luz siempre vuelve a brillar. Cuando los ancianos del pueblo hablaban de Job,
Lo hacían con respeto reverente, no por sus posesiones, sino porque veían en él el reflejo de alguien que había caminado con Dios. Su testimonio cruzó generaciones, y su nombre quedó grabado no como el de un hombre afligido, sino como el de un hombre transformado. Sus últimos días fueron en paz, rodeado de aquellos que amaba, viendo los frutos de una vida restaurada. Y aunque su historia comenzó con lágrimas, terminó con propósito, con esperanza, con una huella imborrable en los corazones de todos los que lo conocieron. Job no solo vivió una vida bendecida, vivió una vida que bendecía a otros. Y así, Job se convirtió en leyenda, no por su dolor, sino por lo que hizo con él, porque en lugar de renegar, adoró. En lugar de rendirse, se mantuvo firme. En lugar de culpar a Dios, eligió confiar. Y esa fe, esa actitud, esa entrega, sigue inspirando hasta el día de hoy. Y así concluye la historia de Job, no como un relato de tragedia, sino como un testimonio eterno de esperanza, de fe inquebrantable y del poder de un Dios que restaura. Job nos deja una lección que trasciende el tiempo, que incluso en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, cuando las preguntas no tienen respuesta y el dolor parece insoportable, aún entonces podemos mantenernos firmes. Porque la fe verdadera no se prueba cuando todo va bien. La fe se demuestra en el polvo, en la pérdida, en la incertidumbre. Job no entendió por qué Dios permitió su sufrimiento, pero eligió confiar. Y esa decisión cambió su destino. Su historia no fue escrita con tinta fácil, sino con lágrimas, oraciones y una perseverancia que desafiaba toda lógica humana. Job nos muestra que Dios no está ausente en medio del dolor. A veces, su silencio es una invitación a profundizar, a madurar, a crecer. Porque no siempre veremos el propósito al instante, pero con el tiempo entenderemos que cada lágrima sembrada en fe será cosechada en bendición. Hoy muchos seguimos luchando con nuestras propias pruebas, enfermedades, pérdidas, decepciones, traiciones. Y cuando sentimos que ya no podemos más, la historia de Job se levanta como un faro de luz. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que ve, que escucha, que actúa, un Dios que restaura. Y aunque no tengamos todas las respuestas, sí tenemos una promesa. El justo florecerá como la palma. Y tú que estás escuchando esto, tú también te levantarás. Porque el mismo Dios que levantó a Job del polvo, es el mismo que puede levantarte a ti hoy. Que la vida de Job no sea solo una historia antigua para ti, sino un espejo. Un recordatorio de que tu prueba tiene propósito, de que tu proceso tiene sentido, y de que tu fidelidad, aunque nadie la vea, no pasará desapercibida para el cielo. Dios no terminó con Job en su dolor, y tampoco ha terminado contigo. Aún hay más. Aún hay promesas por cumplirse, aún hay bendiciones reservadas, pero antes de que llegue la multiplicación, tal vez tengas que pasar por la prueba. Y está bien, porque después del fuego viene la gloria. Así que no te rindas, no bajes los brazos, no sueltes tu fe. Si Job pudo mantenerse firme, tú también puedes. Si Dios restauró a Job, también te restaurará a ti. Y cuando todo pase, mirarás hacia atrás y dirás, ahora mis ojos te ven. Porque conocer a Dios en el dolor es conocerlo de verdad. No por lo que hace, sino por quién es. Fiel, amoroso, justo y siempre, siempre presente. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo. Porque este es solo el comienzo.